¿Alguna vez te has detenido a pensar si existe algo que pueda alejar el corazón humano de la misericordia de Dios de una manera tan profunda, tan seria y tan espiritual, que ya no haya vuelta atrás? ¿Alguna vez te has preguntado si hay actitudes, pensamientos o decisiones que, cuando las abrazamos deliberadamente, cierran puertas que Dios nunca quiso que se cerraran? Porque hoy vamos a entrar en un territorio sagrado, delicado y transformador. La verdad bíblica sobre los pecados que Dios llama imperdonables no porque Él no quiera perdonar, sino porque el ser humano puede llegar a un grado de endurecimiento tan severo que deja de querer ser perdonado. Pero antes de revelar estos misterios que pocas personas comprenden, quiero invitarte, con todo mi corazón y con mucha sencillez, a que dejes tu comentario escribiendo tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando esta palabra de Dios. Este gesto simple crea una cadena de fe, une a los hijos de Dios alrededor del mundo y muestra que no estás solo en esta búsqueda espiritual. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito también a suscribirte al canal. Cuando te suscribes, ayudas a que más personas encuentren esta enseñanza y además permaneces firme en un camino de crecimiento espiritual que Dios quiere usar para hablar contigo todos los días. Tu suscripción es una forma de decir, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Gracias por hacer parte de esta familia. Ahora, quiero que respires profundamente y abras tu corazón, porque lo que vamos a reflexionar hoy no es un tema superficial. No es un mensaje para quien busca respuestas rápidas o motivación pasajera. Se trata de verdades espirituales profundas, reveladas en la palabra, que pueden transformar la manera en que ves tu vida, tu fe, tus decisiones y tu relación con Dios. Verás, en algún momento todos hemos escuchado la frase, Dios lo perdona todo. Y sí, la Biblia revela un Dios compasivo, tierno, lleno de misericordia y dispuesto a limpiar hasta el más oscuro de nuestros errores. Pero, ¿y si te dijera que la misma Biblia también revela que hay caminos espirituales que, cuando una persona los toma, la alejan de tal manera de la presencia divina que el perdón deja de ser posible no porque Dios cierre la puerta, sino porque el corazón humano decide no cruzarla jamás? ¿Y si te dijera que estos pecados no son accidentes, no son caídas momentáneas, no son errores por debilidad, sino estados espirituales donde la persona ya no quiere volver a Dios? ¿Y si te dijera que estos pecados representan una desconexión tan profunda del Espíritu Santo que ya no queda dentro del alma ni siquiera el deseo de arrepentirse? ¿Y si te dijera que muchas personas viven más cerca de estos peligros de lo que imaginan, no por maldad, sino por falta de discernimiento espiritual? Hoy vamos a entrar en ese misterio, y lo haremos con respeto, con temor de Dios y con un corazón humilde, porque estas enseñanzas no fueron escritas para condenar, sino para advertir, despertar, restaurar y proteger. Dios no revela estos pecados para destruir al hombre, sino para que el hombre despierte antes de que sea tarde. Porque la Biblia no habla de pecados imperdonables para asustarte, sino para recordarte que tu alma es valiosa, que tu fe es preciosa, y que tu relación con Dios debe ser cuidada como un tesoro. Este mensaje no es de condena, sino de esperanza, no es de miedo, sino de despertar espiritual, no es de culpa, sino de luz. Si lo escuchas con un corazón sincero, Dios puede usarlo para transformarte profundamente. Muchos creen que el perdón es automático, pero la Biblia enseña que el perdón es una puerta que se abre cuando tocamos, que se ofrece cuando buscamos y que se recibe cuando el corazón decide acercarse a Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando el corazón ya no quiere tocar, ya no quiere buscar, ya no quiere acercarse? ¿Qué ocurre cuando el corazón decide vivir totalmente apartado del Espíritu Santo y lo rechaza con conocimiento, intención y dureza? Aquí es donde nacen los pecados que la Escritura describe como imperdonables, no porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque el alma deja de ser receptiva a la misericordia. En este video vas a entender por qué existen estos pecados, qué significan realmente, cómo nacen dentro del corazón humano, cómo se manifiestan y cómo evitar que afecten tu vida espiritual. Vas a descubrir que no se trata de acciones aisladas, sino de estados del alma. No se trata de fallas momentáneas, sino de rechazos profundos. No se trata de debilidad, sino de rebelión espiritual consciente y persistente. También verás cómo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos advierte amorosamente sobre estos caminos de oscuridad y al mismo tiempo nos muestra la salida, la esperanza, la redención y la luz para todo aquel que todavía escucha la voz de Dios. Y al final de este video, escucha bien, hay una revelación especial, una verdad profunda que puede cambiar completamente tu comprensión sobre la naturaleza del pecado, del arrepentimiento y de la misericordia divina. Una verdad que muy pocos conocen, pero que puede abrir tus ojos espirituales de una manera sorprendente.
Por eso te invito a quedarte hasta la última parte, a escuchar con atención y dejar que el Espíritu Santo hable contigo a través de esta enseñanza. Hoy vamos a caminar juntos por un terreno espiritual serio, pero también lleno de esperanza. Vas a comprender por qué hay caminos que Dios te advierte evitar, y cómo puedes proteger tu corazón para nunca alejarte de propósito, la luz y el amor que Él ha preparado para ti. Prepárate, porque este mensaje puede marcar tu vida espiritual para siempre. Cuando hablamos de pecados que la Biblia describe como imperdonables, muchas personas imaginan errores graves, caídas visibles o actos que el mundo considera monstruosos. Sin embargo, la palabra de Dios revela algo mucho más profundo y espiritual. Los pecados que se vuelven imperdonables no lo son por su apariencia, sino por la condición del corazón que los genera. No es la acción externa lo que sella el destino del alma, sino el estado interno de rechazo deliberado, consciente y persistente hacia la voz del Espíritu Santo. Y para entender esto, necesitamos entrar en la raíz de cómo un corazón puede endurecerse hasta el punto de desconectarse totalmente de la presencia divina. Todo comienza con algo aparentemente pequeño, una resistencia, una pequeña chispa de orgullo, una negativa suave a escuchar, una justificación interna que parece inofensiva. Al principio, la persona todavía siente, todavía percibe, todavía reconoce la diferencia entre la luz y la oscuridad. Pero, con el tiempo, esa resistencia se vuelve hábito, y el hábito se convierte en un muro. Y ese muro impide que la luz entre, incluso cuando Dios sigue llamando. La Biblia describe este proceso como endurecimiento del corazón, una condición espiritual donde la persona ya no quiere dejarse convencer, transformar, corregir ni redimir. Y este es el suelo donde nacen los pecados imperdonables. Uno de los mayores engaños espirituales es creer que el peligro está afuera. Pero Jesús enseñó que el verdadero peligro nace dentro del corazón humano, porque allí se toman las decisiones que determinan el destino eterno. Es allí donde se decide escuchar o rechazar la voz de Dios, donde se decide obedecer o resistir, donde se decide abrirse a la verdad o cerrarse completamente a ella. Por eso, cuando Jesús habló de pecado imperdonable, no estaba hablando de alguien que tropieza, sino de alguien que decide, con plena conciencia, cerrar su alma al Espíritu Santo. No se trata de un error, sino de una postura espiritual. Y aquí es donde debemos profundizar, porque el corazón no llega a ese lugar de la noche a la mañana. Al principio, la persona todavía siente el toque de Dios. Todavía escucha la advertencia silenciosa en la conciencia. Todavía sabe cuando está equivocándose. Pero cuando ignora esa advertencia una y otra vez, el corazón comienza a perder sensibilidad. Es como si una capa espiritual se formara alrededor del alma, impidiendo que la luz penetre. Con cada decisión consciente de rechazar lo que es santo, esa capa se espesa. Con cada paso hacia la rebeldía, la voz de Dios parece más distante. Y con cada acto de orgullo, el alma se convence de que no necesita ser corregida, que no necesita arrepentimiento, que no necesita rendirse ante la verdad. Esta condición es extremadamente peligrosa porque no solo aleja a la persona del perdón, sino que también la hace incapaz de desear el perdón. La Biblia no muestra a Dios negando misericordia, muestra al ser humano llegando a un estado donde ya no quiere recibirla. Ese es el punto crítico. Ese es el abismo espiritual que Jesús advirtió. Porque mientras haya sensibilidad, mientras haya humildad, mientras haya una chispa de búsqueda, Dios siempre abre la puerta. Pero cuando el corazón decida apagar toda luz y cerrarse completamente, ya no queda espacio para que el Espíritu Santo actúe. Para comprender este proceso con más claridad espiritual, imagina un corazón que antes estaba lleno de vida, capaz de sentir la presencia divina. En algún momento, ese corazón enfrentó una decepción, una herida, un conflicto interno. Y en vez de buscar a Dios, en vez de humillarse, en vez de rendirse, eligió defender su orgullo. Ese orgullo lo llevó a justificar sus actos, a despreciar la corrección, a rechazar la palabra que podía sanarlo. Y mientras más justificaba su rebeldía, más se alejaba de la verdad. Al principio, su conciencia aún hablaba, pero con el tiempo, ese susurro se fue apagando. No porque Dios dejara de hablar, sino porque la persona dejó de escuchar. Los pecados imperdonables, en su esencia, son un rechazo absoluto a la gracia, un endurecimiento tan profundo que rompe la conexión entre el alma y la voz del Espíritu Santo. La persona ya no siente remordimiento, ya no reconoce mal, ya no busca luz, no porque no puede encontrarla, sino porque ha decidido que no la quiere. Este rechazo espiritual es lo que convierte estos pecados en algo tan serio. No son errores accidentales, son decisiones persistentes.
No son caídas momentáneas, son caminos elegidos. No son impulsos, son convicciones oscuras. Jesús dijo que quien blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, no porque Dios cierre la puerta, sino porque esa persona ha rechazado la única voz capaz de llevarla al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el alma no quiere ser transformada. Y aquí llegamos a un punto fundamental. El perdón es un regalo, pero solo puede ser recibido por quien aún tiene la disposición espiritual para aceptarlo. Cuando esa disposición desaparece por completo, el pecado se vuelve imperdonable. Esta verdad no debe llevarte al miedo, sino a la reflexión. Debe despertar en ti la conciencia de que tu corazón es sagrado y de que necesitas cuidarlo. Debe recordarte que la luz de Dios es un tesoro que no puede ser despreciado. Debe hacerte entender que el verdadero peligro espiritual no está en caer, sino en endurecerse. Porque quien cae puede levantarse, quien se endurece ya no quiere levantarse. Y es en este misterio donde comenzamos a ver el primer rastro de los pecados imperdonables. No son acciones aisladas, sino la condición espiritual de un corazón que decide cerrar la puerta a Dios. Desde esta comprensión profunda, el camino para entender los 4 pecados imperdonables se vuelve más claro. No hablaremos de actos externos, sino de actitudes espirituales que revelan un rechazo total a la verdad divina. Y en los próximos momentos, continuaremos desentrañando cómo cada uno de estos pecados surge, cómo se manifiesta, cómo se esconde dentro del alma y cómo la Biblia nos advierte, no para condenarnos, sino para enseñarnos a vigilar nuestro corazón y mantener viva la relación con el Espíritu Santo. Esta es la clave para permanecer en la luz y nunca acercarse a ese estado espiritual donde el perdón ya no puede ser recibido. Para comprender plenamente la gravedad espiritual de los 4 pecados que la Biblia considera imperdonables, es necesario continuar profundizando en el proceso interno que lleva a una persona a desconectarse completamente del Espíritu Santo. Porque estos pecados no aparecen de repente, no son fruto de un solo acto, ni nacen en un momento de debilidad emocional o confusión temporal. Son el resultado final de un camino recorrido con persistencia, donde la persona elige, una y otra vez, alejarse de la verdad, resistir la corrección y rechazar la luz divina. Y lo más impactante es que, en la mayoría de los casos, quien se encamina hacia estos pecados no se da cuenta del peligro que corre hasta que su conciencia ha quedado casi silenciada. Por eso es tan importante que entiendas cómo funciona este proceso, porque sólo así podrás proteger tu alma del endurecimiento que conduce a lo imperdonable. La Escritura muestra que Dios no abandona a nadie fácilmente. Él busca, llama, corrige, advierte, insiste. Sin embargo, también revela que el ser humano tiene la capacidad de resistir la voz divina hasta un punto en que ya no desea escucharla. Ese punto es el límite espiritual donde comienzan a formarse los pecados imperdonables. Imagina a alguien que, una y otra vez, experimenta la presencia de Dios, siente su toque, sabe que es real y verdadero, y aún así decide rechazarlo deliberadamente. No por ignorancia, no por debilidad, sino por una elección consciente de despreciar al Espíritu Santo. Ese tipo de rechazo es tan profundo que se convierte en una ruptura espiritual. No es un tropiezo, es una rebelión. No es confusión, es oposición. No es un error, es una declaración interna de independencia espiritual respecto de Dios. A medida que el corazón se aleja, la persona comienza a justificar su rechazo. Empieza a ver la verdad como exageración, la corrección como ofensa, la presencia de Dios como molestia y la voz del Espíritu Santo como algo prescindible. La oscuridad no llega de golpe, llega como una sustitución gradual de valores. Lo que antes era pecado ahora parece normal. Lo que antes era santo ahora parece aburrido. Lo que antes era motivo de arrepentimiento ahora se convierte en orgullo. Este intercambio silencioso es una de las señales más claras de que el alma está entrando en terreno peligroso. Y si no hay arrepentimiento en esta fase, si la persona insiste en mantener su postura, el siguiente paso es aún más preocupante: la inversión espiritual. La inversión espiritual es cuando el corazón empieza a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Es cuando la persona ya no solo rechaza la voz del Espíritu Santo, sino que comienza a criticarla, ridiculizarla, desacreditarla. A partir de ese momento, ya no estamos ante una persona que lucha contra su fragilidad humana, sino ante alguien que lucha contra la propia obra de Dios. Jesús advirtió que este tipo de actitud es extremadamente peligrosa, porque revela un corazón que ha pasado de la resistencia al desprecio abierto. Y cuando el desprecio se vuelve habitual, el alma puede llegar a un punto en que ya no reconoce su necesidad de Dios, ya no siente deseo de volverse a Él, ya no percibe el bien,
Ya no entiende la verdad espiritual. Este nivel de ceguera voluntaria es el terreno donde se forma de manera más evidente el pecado imperdonable. Y aquí es importante recordar algo que muchas personas malinterpretan. Lo imperdonable no es un límite impuesto por Dios, es un bloqueo creado por el ser humano. Dios nunca pierde su misericordia, pero el corazón humano puede perder la capacidad de recibirla. Es como alguien que cierra los ojos durante tanto tiempo que ya no quiere abrirlos, aunque la luz todavía esté ahí. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a transformar, pero solo puede transformar un corazón que se rinde. Un corazón endurecido no se rinde, y aquí está la tragedia espiritual de los pecados imperdonables. Son pecados que destruyen la disposición del alma al arrepentimiento. Jesús explicó que resistir la acción del Espíritu Santo de forma prolongada puede llevar a la blasfemia contra Él, un tipo de rebelión interna tan profunda que la persona llega a atribuir a la oscuridad lo que Dios hace en luz. Este tipo de actitud no solo demuestra ignorancia, sino hostilidad espiritual. Y es aquí donde entendemos por qué estos pecados son tan serios. No son fallas morales, sino rupturas espirituales. No son errores humanos, sino rechazos conscientes de la gracia divina. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que comenzaron cerrando su corazón ligeramente, pero terminaron absolutamente indiferentes a la voz de Dios. Faraón es uno de los ejemplos más claros. Su corazón se endureció una y otra vez, hasta que llegó al punto de no reconocer la mano de Dios aun cuando la veía delante de sus ojos. No fue una falta de pruebas, fue una decisión interna. Y este patrón se repite en cada caso donde las Escrituras señalan un endurecimiento extremo. Primero viene la resistencia, luego la justificación, luego la rebelión, luego la inversión espiritual y finalmente la ceguera voluntaria. Es un ciclo que, cuando termina, apaga la luz del discernimiento y deja el alma incapaz de buscar la redención. Este proceso no solo explica cómo nacen los pecados imperdonables, sino que también nos prepara para comprender los 4 estados espirituales que constituyen su esencia. No se trata simplemente de nombrarlos, sino de entender cómo operan dentro del corazón humano, cómo destruyen la sensibilidad espiritual, cómo apartan a la persona del arrepentimiento y cómo la Biblia nos revela señales para identificarlos antes de que sea demasiado tarde. Porque la misericordia de Dios es abundante, pero la libertad humana puede elegir caminos que nos aparten completamente de ella si no estamos vigilantes. Y mientras avanzamos en esta reflexión, quiero que entiendas algo crucial. Este mensaje no existe para acusarte, sino para protegerte. No es una palabra de condenación, sino de advertencia amorosa. Dios revela estos peligros no para infundir miedo, sino para abrir tus ojos espirituales y mostrarte cuán valiosa es tu relación con Él. En las próximas reflexiones continuaremos profundizando en cómo estos 4 pecados comienzan a tomar forma, cómo la Biblia los describe y cómo podemos reconocer en nuestro propio corazón cualquier señal que nos mueva hacia ese camino de endurecimiento. Porque todo lo que Dios quiere es mantener tu alma cerca de su presencia, sensible a su voz y abierta a su gracia. Cuando hablamos de los pecados imperdonables, es necesario entender que cada uno de ellos nace del mismo lugar espiritual. Un corazón que ha decidido rechazar deliberadamente la verdad. Ya vimos cómo el proceso de endurecimiento no ocurre de un día para otro, sino que es una progresión lenta, casi silenciosa, donde la persona va apagando la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Pero para comprender realmente la gravedad de estos pecados, necesitamos observar cómo se manifiestan en la vida real, cómo toman forma en la mente, cómo se revelan en las actitudes y cómo la Biblia los expone con absoluta claridad para que nadie caiga en engaño. No se trata de simples errores morales, se trata de una condición espiritual donde la persona rompe la última conexión que la unía a la misericordia divina. El primer elemento que debemos tener presente es que el pecado imperdonable no empieza como un acto radical, sino como una resistencia sutil a la obra de Dios. Una persona que oye la verdad, que experimenta la presencia de Dios, que incluso ve señales espirituales en su vida, pero que elige cerrar los ojos. Ese cierre de ojos no es accidental, es una decisión. Y cada decisión repetida fortalece el rechazo. Esta actitud es la antesala de lo que Jesús llamó blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque blasfemar no significa simplemente pronunciar palabras ofensivas, significa atribuir a la oscuridad lo que pertenece a la luz, significa llamar mentira a lo que Dios revela como verdad, significa cerrar el corazón hasta el punto de convertir la obra del Espíritu en objeto de burla o desprecio. En la enseñanza de Jesús, este pecado es considerado imperdonable no porque Dios retire su gracia, sino porque el corazón del hombre la rechaza hasta el punto de volverse incapaz de desearla.
Es la culminación de un proceso de negación, donde la persona no solo deja de escuchar la voz divina, sino que empieza a oponerse activamente a ella. Y esta oposición puede manifestarse de diferentes maneras: cinismo espiritual, indiferencia profunda, hostilidad hacia lo sagrado, rechazo consciente de la verdad o incluso la necesidad de desacreditar la obra de Dios para justificar la propia rebeldía. Este es uno de los rasgos más peligrosos de pecado imperdonable. La persona ya no busca la verdad, sino que lucha contra ella. Aquí entramos en la parte esencial de esta reflexión, porque estos estados espirituales son los que forman los 4 pecados imperdonables. No se trata de 4 actos diferentes, sino de 4 condiciones del corazón que destruyen la posibilidad de arrepentimiento. La Biblia no presenta una lista superficial, sino advertencias profundas que muestran lo que ocurre cuando el alma se aleja de Dios al punto de volverse irreconciliable. Cada uno de estos pecados es una expresión de rechazo absoluto, continuo y consciente. Un rechazo que, cuando se solidifica, convierte el alma en un terreno donde la gracia ya no entra, no porque Dios deje de derramarla, sino porque la persona ya no reconoce su valor. Y lo que vuelve todo esto aún más impactante es que la mayoría de las personas que caminan hacia estos pecados no lo hacen de manera deliberada al principio. No comienzan diciendo, quiero alejarme de Dios. Comienzan diciendo, no quiero cambiar. Comienzan diciendo, no necesito ser corregido. Comienzan diciendo, yo sé lo que es mejor para mí. El orgullo se convierte en el filtro a través del cual miran su vida espiritual. Y ese orgullo, tan sutil y tan peligroso, va cerrando puertas que antes estaban abiertas. Cada vez que el Espíritu Santo toca, el corazón responde con resistencia. Y con cada resistencia, la conexión se debilita más. Cuando Jesús advirtió sobre blasfemar contra el Espíritu Santo, habló directamente a personas que estaban presenciando la obra de Dios con sus propios ojos y aún así la rechazaban. No fue ignorancia, fue rebelión. No fue duda, fue negación consciente. Y esta actitud sigue ocurriendo hoy. Personas que conocen la verdad, que han vivido experiencias profundas con Dios, pero que se alejan porque no quieren rendirse. Personas que sienten la corrección del Espíritu Santo, pero que la silencian porque va en contra de sus deseos. Personas que llaman exageración a lo que es santidad. Personas que llaman libertad a lo que es esclavitud. Personas que llaman juicio a lo que en realidad es una advertencia amorosa de Dios. Y aquí surge uno de los puntos más importantes para comprender los pecados imperdonables. El rechazo progresivo del Espíritu Santo crea un vacío espiritual. Ese vacío no queda desocupado. Se llena con confusión, con dudas, con orgullo, con autosuficiencia, con frialdad. Y ese vacío desfigura la percepción espiritual. La persona ya no ve la verdad como verdad, ni el pecado como pecado, ni la gracia como gracia. Su mundo interior comienza a girar alrededor de sus propios deseos, no de la voluntad de Dios. La conciencia se va silenciando lentamente, hasta que llega un día en que ya no advierte, no ilumina, no corrige. La persona deja de sentir lo que antes la inquietaba. Y cuando la conciencia se adormece completamente, el alma queda expuesta a la oscuridad más profunda. Este estado interior es terreno fértil para los pecados imperdonables porque rompe la única vía que podría restaurar al ser humano, el arrepentimiento genuino. No existe perdón sin arrepentimiento, no porque Dios lo niegue, sino porque el arrepentimiento es el puente que une la miseria humana con la misericordia divina. Si ese puente colapsa, la persona queda aislada, incapaz de volver. Y eso es exactamente lo que estos pecados producen: una incapacidad espiritual de volver a Dios, una desconexión total con la verdad, una resistencia absoluta al toque del Espíritu Santo. En esta parte del mensaje avanzamos un paso más en la comprensión profunda de estos 4 pecados. No estamos simplemente describiendo conceptos espirituales, sino mostrando el camino interno que transforma un corazón sensible en un corazón endurecido. A medida que sigamos avanzando, veremos cómo cada uno de estos pecados se forma, cómo opera, qué señales lo acompañan y cómo las Escrituras revelan que no son simplemente acciones, sino estados espirituales que Dios quiere que evitemos a toda costa. Porque su deseo no es condenar, sino advertir, iluminar y rescatar. Y por eso este mensaje continúa, para que cada persona que escuche estas palabras pueda reconocer en su corazón cualquier señal de endurecimiento y volver a la luz antes de que sea demasiado tarde. Cuando intentamos comprender con mayor claridad cuál es el primer terreno donde germina el pecado que puede volverse imperdonable, no podemos dejar de mirar al núcleo mismo de la relación entre el ser humano y el Espíritu de Dios: la capacidad de reconocer, aceptar y responder a la acción divina en el corazón.
El primer pecado que con más frecuencia conduce a la irreversibilidad espiritual es aquel que se manifiesta como una negación consciente y persistente del testimonio del Espíritu. No se trata de una blasfemia casual ni de una palabra dicha en un momento de ira. Se trata de una actitud sostenida que niega deliberadamente la obra de Dios en la vida propia y en la comunidad de fe. Esta actitud no es abstracta. Tiene rostro, se instala en la mente, se manifiesta en la conducta y distorsiona la verdad hasta convertir la luz en mentira a los ojos de quien la rechaza. En la Escritura encontramos ejemplos de corazones que, aun habiendo presenciado milagros, señales y llamados, cerraron sus almas al arrepentimiento. El proceso suele comenzar con duda disfrazada de sinceridad, con preguntas legítimas que, mal atendidas, se transforman en acusaciones. Al principio la persona pide pruebas, luego las acepta cuando le convienen. Finalmente las desprecia cuando las pruebas confrontan su orgullo o su voluntad. El riesgo mayor está en la progresiva intencionalidad del rechazo, cuando la justificación personal se convierte en doctrina interior, cuando la autosuficiencia espiritual se transforma en sistema de pensamiento que excluye la corrección. En ese punto, el corazón ya no solo duda, sino que se opone activamente a la voz que llama a la conversión. Este rechazo sostenido contra la obra del Espíritu se manifiesta de muchas maneras sutiles. Se observa en la crítica constante a lo espiritual, en la frialdad afectiva hacia la oración y la palabra, en la minimización del arrepentimiento como práctica necesaria, en la preferencia por la independencia frente a la comunidad creyente. Se muestra también en la necesidad de tener siempre la última palabra, en la rapidez para desacreditar a quienes señalan, y en la capacidad de convertir la verdad en simple opinión subordinada a la propia conveniencia. La persona que adopta estas posturas corre el riesgo de construir un muro interior que, con el tiempo, le impide escuchar la voz que podría devolverle la vida. Es importante entender que la dureza del corazón que conduce a lo imperdonable no es algo que comienza en la noche, comienza en pequeñas elecciones diarias que socavan la humildad. Cada vez que el alma elige justificar lo que sabe que está mal, cada vez que evita la convicción interior por miedo, orgullo o ganancias pasajeras, va retirando ladrillos del puente que conecta con la misericordia. Por eso la llamada a la vigilancia no es retórica, es una defensa espiritual. La fe madura cuando reconoce sus fallas y se aproxima con dolor y sinceridad al trono de la gracia. Por el contrario, la fe que se protege, que racionaliza, que uniforma la verdad a sus deseos, se transforma en cárcel. La tradición bíblica advierte con firmeza que ciertos caminos son señal de que el alma ha perdido la sensibilidad para el arrepentimiento. No siempre es fácil identificar este punto cuando se está dentro de la experiencia. La claridad suele llegar desde fuera, a través de la comunidad, del consejo sabio o del choque de consecuencias que muestran la dirección del corazón. Es por eso que la corrección fraterna es medicina indispensable. Cuando un hermano señala una sombra, no lo hace para herir, sino para salvar. Rechazar esa corrección con desprecio es una señal peligrosa, porque equivale a preferir la propia visión antes que la verdad colectiva guiada por el Espíritu. Sin embargo, la gravedad de esta condición no elimina la compasión que debería brotar en el creyente. Comprender que alguien puede negar la obra del Espíritu no nos autoriza a juzgar con dureza, sino a orar con intensidad y a interceder con humildad por quien parece haberse perdido. La comunidad debe ser un espacio donde la palabra restauradora circule sin violencia, donde la corrección sea ofrecida con ternura y donde la puerta del arrepentimiento permanezca abierta. La advertencia bíblica es para proteger, no para castigar sin posibilidad de regreso. Cabe recordar que mientras exista sensibilidad, por pequeña que sea, todavía hay camino de retorno. La tragedia real acontece cuando la sensibilidad se apaga por completo. Al acercarnos a la comprensión de los 4 pecados que pueden volverse imperdonables, conviene detenernos en las señales prácticas que muestran que un rechazo al Espíritu está tomando raíces. Entre esas señales se encuentran la pérdida de amor por la verdad cuando ésta desafía la propia vida, la reasignación del significado de la palabra libertad para justificar la rebeldía y la tendencia a celebrar la propia autonomía espiritual como si fuera una virtud suprema. Cuando la libertad se convierte en rebeldía y la autonomía en idolatría de yo, la persona entra en un terreno donde la gracia ya no encuentra asiento. La Escritura llama a esto endurecimiento del corazón y advierte que el endurecimiento es enemigo mortal del arrepentimiento. Al relatar casos bíblicos y al observar testimonios contemporáneos, vemos que este primer estado espiritual que conduce a lo imperdonable se alimenta de 3 elementos: orgullo que se camufla de sabiduría, indiferencia que se disfraza de modernidad y racionalización que asume papel de noble sinceridad. Estos 3 componentes actúan juntos para desactivar la voz interior que llama a volver. La tarea de la comunidad,
Y la responsabilidad personal es detectar cualquier presencia de estas actitudes y responder con humildad, oración y arrepentimiento genuino. Solo la humillación del corazón restituye la capacidad de escuchar. Finalmente, al reflexionar sobre este primer pecado que puede volverse imperdonable, no podemos olvidar la dimensión pastoral de la palabra. Dios busca la conversión, y su deseo es que ningún alma quede fuera de su abrazo. La advertencia sobre la gravedad del rechazo al Espíritu es, en última instancia, un llamado apasionado a la vuelta. Es una invitación a cuidar el alma con celo, a no justificar lo injustificable, a no convertir la verdad en mercancía. Y es, sobre todo, una llamada a mantener la humildad como fundamento de toda vida espiritual, porque la humildad es lo que permite acoger la misericordia y evitar el camino del endurecimiento definitivo. A medida que avanzamos en la comprensión de los pecados que pueden tornarse imperdonables, es imposible no percibir cómo todos ellos comparten un hilo invisible que une sus raíces, la resistencia deliberada a la transformación. El corazón que rechaza la obra del Espíritu no solo se cierra al arrepentimiento, sino que inevitablemente cae en un segundo estado espiritual igualmente peligroso, la obstinación voluntaria y consciente en el mal. Este no es un error ocasional, ni una caída producto de debilidad, algo que cualquiera puede experimentar y superar mediante la gracia. Estamos hablando de una voluntad que elige el mal con conocimiento, que abraza la desobediencia como identidad y que transforma el pecado en hábito celebrado. El segundo pecado que puede volverse imperdonable no es apenas la desobediencia, sino la elección continua de sostenerla aun cuando la verdad ya ha sido revelada con claridad. En la Biblia encontramos numerosas advertencias contra este estado interior. Se lo reconoce como un endurecimiento avanzado, un tipo de ceguera moral en el que el alma ya no responde a la corrección, ni a la advertencia, ni siquiera al amor. Es el punto donde la persona ya no justifica el pecado solamente para sí misma, comienza a defenderlo activamente, a promoverlo, eventualmente, a burlarse de quienes intentan corregirlo. Esta actitud no surge de un día para el otro. Es fruto de una acumulación de pequeñas renuncias a la conciencia, hasta que la conciencia misma se vuelve irreconocible. La obstinación en el mal aparece como una especie de identidad espiritual alternativa, donde el individuo se convence de que tiene derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal, aun frente a la verdad divina. Ya no se trata de ignorancia, ni de confusión, sino de una declaración interna que dice, sé lo que Dios quiere, sé lo que su palabra establece, sé lo que el Espíritu me mostró, pero no voy a obedecer. Esta actitud produce una ruptura profunda, pues el corazón, al adoptar esta postura, deja de actuar como receptor de la gracia y se convierte en un territorio donde la gracia ya no es bienvenida. La gracia sigue disponible, sí, pero se encuentra con una puerta cerrada y con un guardián interno dispuesto a mantenerla fuera. En muchos relatos bíblicos, este tipo de actitud se ejemplifica con figuras que recibieron múltiples oportunidades para cambiar, múltiples advertencias y correcciones, y aún así persistieron en su rebeldía. El caso de Faraón es uno de los más emblemáticos. Vio señales, escuchó la voz de Moisés, observó los juicios divinos, y aún después de cada advertencia volvió a endurecer su corazón. No porque desconociera la verdad, sino porque no quería someterse a ella. Esta obstinación no solo lo llevó a su destrucción, sino que arrastró consigo a quienes confiaban en su liderazgo. Y es precisamente aquí donde se revela otro aspecto peligroso de este pecado: su capacidad de influir en otros, porque el mal deliberado siempre busca compañía. Cuando el corazón se habitúa a resistir la voz divina, comienza a reinterpretar la realidad para justificar su posición. La persona obstinada en el mal redefine lo sagrado para adaptarlo a sus deseos, transforma sus caídas en virtudes y convierte sus errores en símbolos de libertad personal. Esta manipulación interna se vuelve tan fuerte que incluso la corrección más clara se percibe como ataque, y cualquier palabra de verdad se interpreta como opresión. De este modo, el alma se aleja más y más de la luz, no porque Dios la haya abandonado, sino porque ha creado un sistema mental donde la luz está prohibida. La obstinación voluntaria también tiene otra manifestación: la incapacidad de reconocer el daño causado. Cuando alguien cae repetidamente en un pecado, pero se entristece, lucha, pide ayuda y se arrepiente, está lejos del terreno de lo imperdonable. Pero cuando alguien persiste y al mismo tiempo pierde la capacidad de sentir culpa, cuando deja de lamentar lo que hiere a otros, cuando considera normal aquello que destruye, se acerca peligrosamente a este punto sin retorno. La falta de sensibilidad hacia el daño es uno de los síntomas más serios, porque indica que el corazón ha dejado de escuchar su propia humanidad, y una persona que deja de escuchar su humanidad difícilmente escuchará la voz de Dios.
Además, la obstinación tiene un efecto corrosivo sobre la percepción de la verdad. La persona ya no rechaza solamente la corrección espiritual, rechaza la realidad misma cuando ésta contradice sus deseos. Crea narrativas, inventa motivos, reescribe los hechos, y así se convence de que tiene razón incluso cuando la evidencia clama lo contrario. Esta distorsión de la verdad no es solo un mecanismo psicológico, es un mecanismo espiritual que oscurece la mente y debilita la capacidad de discernir. La Escritura advierte sobre esta condición. Aquellos que aman más la mentira que la verdad terminan atrapados en sus propios engaños. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo llega alguien a este punto? La respuesta es más sencilla y más trágica de lo que parece. Nadie se levanta un día decidido a rechazar la verdad de Dios. Este camino comienza con pequeñas decisiones, con renuncias diarias a la voz interior, con una entrega progresiva a la comodidad, al orgullo o al deseo. Cuando la persona va cediendo a estas presiones sin luchar, el corazón se entumece. Y cuando el corazón se entumece, pierde la capacidad de sentir la gravedad de su propio pecado. En ese punto, la obstinación se convierte en una especie de autoprotección, una defensa irracional contra aquello que podría restaurarla si se permitiera ser restaurada. A pesar de todo esto, la Escritura nunca presenta estas advertencias sin un trasfondo de misericordia. El objetivo de señalar estos caminos peligrosos no es condenar, sino despertar. La palabra que hoy se escucha es un llamado a examinar el alma con profundidad, a detenerse, a identificar cualquier área donde la obstinación haya comenzado a echar raíces. Porque mientras haya sensibilidad, mientras haya inquietud, mientras haya siquiera un suspiro de arrepentimiento, el camino permanece abierto. El verdadero peligro no está en la caída, sino en la decisión de no levantarse jamás. Y así, este segundo pecado que puede volverse imperdonable se conecta íntimamente con el primero. Quien rechaza la obra del Espíritu termina desarrollando una rebeldía activa, y quien adopta una rebeldía activa termina pagando su capacidad de volver. Ambos estados alimentan mutuamente y llevan el alma a una zona donde la misericordia sigue existiendo, pero ya no es deseada. Esa es la tragedia mayor, no la ausencia de perdón, sino la renuncia a perdón. Por eso, comprender este punto con seriedad es una necesidad espiritual urgente, porque la obstinación en el mal no solo destruye la relación con Dios, sino que transforma la identidad de la persona hasta que ésta ya no reconoce quién era ni quién podría haber sido bajo la luz divina. Al seguir desenredando este misterio, debemos comprender que los 4 pecados imperdonables no son etiquetas arrojadas al azar, sino descripciones de estados del alma que avanzan en espiral cuando no se detienen a tiempo. El tercer estado espiritual del que habla la Escritura y la reflexión teológica es la apostasía consciente, es decir, la renuncia deliberada y sostenida a la fe después de haberla conocido plenamente. No hablamos de dudas sinceras, ni de crisis pasajeras. Hablamos de una decisión intencional de apartarse, de abandonar la comunión con Dios cuando ya se conocía la verdad y se había experimentado su eficacia. La persona que apostata no es alguien que tropieza y pide ayuda. Es alguien que, habiendo sentido la voz del Espíritu y habiendo visto la obra de Dios en su vida, elige ahora caminar en la lógica del mundo como una forma de vida. Esta elección consciente suele estar acompañada de un corazón que ha aprendido a justificar la separación detrás de argumentos aparentemente razonables, la búsqueda de autonomía, la seducción de poder, el deseo de aceptación social o la negativa a someterse a normas que antes parecía respetar. Lo esencial aquí no es la causa externa, sino la decisión interna. Abandonar la fe sabiendo lo que ésta ofrece y rechazando voluntariamente su práctica y su verdad. La apostasía tiene un efecto devastador no solo en el individuo, sino en la comunidad. Cuando alguien que conoció la verdad decide apartarse, su ejemplo puede hacer tropezar a otros, arrancar esperanzas y sembrar confusión. Por eso la Escritura es tan severa ante este fenómeno. La pérdida de la fe consciente es una señal de que la sensibilidad espiritual se ha deteriorado hasta un punto donde ya no existe deseo de volver. Es importante distinguir entre confusión y apostasía. La primera admite diálogo. La segunda exige oración intensa y soberana intercesión porque la persona ha decidido cerrar la puerta que antes dejó entreabierta. Sin embargo, aun en la gravedad de la apostasía, la misma palabra ofrece un rayo de esperanza. Donde queda una chispa de arrepentimiento, por pequeña que sea, aún hay posibilidad de regreso. La tragedia plena ocurre cuando esa chispa se extingue. El cuarto y quizá más oscuro de estos estados es la blasfemia contra el Espíritu Santo en su sentido más profundo, que no se reduce a palabras ofensivas, sino a una actitud que atribuye a fuerzas malignas lo que es obra de Dios y que deliberadamente resiste la acción redentora del Espíritu.
Este pecado aparece cuando la persona ve la obra de Dios claramente, la reconoce por un instante y luego decide que aquello proviene de algo distinto, busca desacreditarlo y lo convierte en objeto de burla o en arma para su propia autojustificación. La blasfemia contra el Espíritu no es un acto aislado, es una culminación del proceso que hemos venido describiendo: la negación del testimonio, la obstinación en el mal, la apostasía consciente y finalmente la decisión de luchar contra la propia fuente de vida espiritual. En los Evangelios, la advertencia de Jesús sobre este pecado es directa y grave porque muestra el punto en que la persona ya no solo rechaza, sino que ataca la única fuerza capaz de traer restauración. Para que estas ideas no queden en el terreno abstracto, conviene traer a la luz señales prácticas que delatan la presencia de estos estados en una vida. Primero, la pérdida de sensibilidad ante la corrección de la conciencia. Antes la persona sentía inquietud, ahora todo le parece justificable. Segundo, la reinterpretación sistemática de la verdad para que encaje con los propios deseos. La moral se reescribe para legitimar el propio proceder. Tercero, la construcción de una identidad que se alimenta de la rebelión. La persona empieza a definirse por lo que rechaza, no por lo que busca. Cuarto, el aislamiento de la comunidad de fe. Quien avanza hacia estos pecados tiende a alejarse de la iglesia, a despreciar el consejo fraternal y a buscar círculos que validen su postura. Estas señales no siempre aparecen juntas, pero cuando varias se combinan es urgente pedir ayuda espiritual, consejo sabio y una revisión honesta del corazón. Es vital, sin embargo, no confundir la severidad de estas advertencias con una condena sin esperanza. La intención pastoral y bíblica de señalar estos peligros es provocar conversión, no destruir. Toda la Escritura está atravesada por el deseo de que el pecador vuelva, de que el niño rebelde se arrepienta, de que perdido regrese al hogar del Padre. Por eso la llamada a la humildad es central. Reconocer las propias flaquezas, pedir perdón con sinceridad, buscar consejería espiritual y mantenerse en la comunidad son medidas prácticas y espirituales para evitar que cualquier tendencia al endurecimiento se convierta en algo irreversible. La práctica cotidiana de la oración, el examen de conciencia, la lectura de la palabra y la confesión ante hermanos creyentes son remedios que palian el avance de la dureza interior. Además, es necesario recordar que la lucha contra estos males no es solo individual, sino comunitaria. Cuando vemos señales de endurecimiento en un hermano, la respuesta no es la condena pública ni la indiferencia, sino la intercesión fiel, el acompañamiento paciente y la llamada amorosa a la verdad. La comunidad de fe debe ser espejo y puente, espejo que refleja lo que está mal y puente que conduce de nuevo a la gracia. De la misma forma, la disposición personal a recibir corrección con humildad es un factor decisivo para evitar que cualquier tropiezo se transforme en camino sin retorno. La gracia opera siempre donde hay arrepentimiento, aunque el arrepentimiento sea lento e imperfecto. Por eso es esencial no subestimar las pequeñas señales. Una inquietud sostenida ante una falta, una lágrima de remordimiento, una búsqueda de orientación espiritual son indicios de que la puerta interior aún no está cerrada. Finalmente, al cerrar esta reflexión sobre los 4 pecados que pueden volverse imperdonables, es necesario subrayar que el objetivo de esta enseñanza no es infundir terror, sino encender vigilancia espiritual. La tensión saludable entre temor reverente y esperanza salvadora nos protege de la autosuficiencia y nos mueve hacia la humildad. Dios no desea la perdición de nadie, desea que todos lleguen al arrepentimiento. Por tanto, la llamada es a cuidar el corazón con diligencia, a valorar la sensibilidad espiritual como tesoro, a someter el orgullo a la luz de la palabra y a mantener viva la comunión con el Espíritu por medio de la oración, la confesión y la vida en comunidad. Quien hace esto protege su alma de ese proceso silencioso que convierte la experiencia de la misericordia en un terreno sellado y abre su vida a la continua renovación que solo la gracia divina puede ofrecer. A medida que se profundiza en esta enseñanza, se hace evidente que los 4 pecados que pueden volverse imperdonables no funcionan como actos aislados, sino como estados progresivos de desconexión espiritual que, al combinarse, producen una oscuridad que envuelve cada dimensión del ser humano. No se trata de que Dios deje de perdonar, sino de que el corazón endurecido deja de aceptar el perdón, deja de reconocer su necesidad y deja de responder a lo sagrado. Por eso, cuando observamos estos 4 pecados, rechazo deliberado del Espíritu, obstinación consciente en el mal, apostasía voluntaria y blasfemia contra el Espíritu, vemos que todos comparten un elemento común. Son decisiones internas que se toman repetidamente hasta convertirse en identidad. Y una vez que la identidad se deforma, el alma pierde la capacidad de volver. No porque el camino haya sido cerrado, sino porque ya no desea regresar.
Cuando una persona cae en uno de estos estados, el efecto inmediato es la ruptura de la sensibilidad espiritual. La conciencia, que antes reaccionaba con dolor ante la desobediencia, comienza a acostumbrarse al silencio. Es como si el alma se envolviera en capas de polvo que la van aislando de la voz divina. No sucede de repente, sucede poco a poco. El corazón deja de temblar ante la presencia de Dios, la verdad deja de ser un referente absoluto, la oración se vuelve pesada, las escrituras ya no hablan con claridad y la persona entra en un territorio donde la distancia con lo sagrado parece natural. Pero lo trágico es que, en este proceso, muchos ya no perciben el peligro porque la pérdida de sensibilidad se convierte también en pérdida de percepción. La oscuridad espiritual es silenciosa, y esa es precisamente su estrategia. Es necesario entender que estos pecados no son solo acciones que Dios aborrece, son estados que destruyen la capacidad del alma para recibir vida espiritual. Son como enfermedades avanzadas que no afectan únicamente la conducta, sino la estructura misma del corazón. El rechazo del espíritu endurece, la obstinación distorsiona, la apostasía rompe y la blasfemia sella. Cada uno de estos movimientos internos afecta no solo la relación con Dios, sino también la manera en que la persona se relaciona con los demás, consigo misma y con la verdad. Por ejemplo, quien rechaza al espíritu suele rechazar también la corrección fraterna, porque la corrección le resulta incómoda. Quien se obstina en el mal comienza a normalizar actitudes que antes consideraba inaceptables. Quien apostata conscientemente empieza a ridiculizar las creencias que antes defendía. Y quien blasfema contra el espíritu termina convirtiendo la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. La raíz de todo este proceso es el orgullo espiritual. El orgullo es el terreno fértil donde crecen estos 4 estados. Cuando alguien cree que no necesita la corrección, que su criterio es superior al de Dios, que su interpretación de la vida es suficiente para guiarlo, o que puede reescribir la verdad según sus deseos, abre voluntariamente la puerta a la desconexión espiritual. El orgullo no solo genera rebeldía, genera autoengaño. Y el autoengaño es uno de los elementos más peligrosos en la vida espiritual, porque la persona ya no distingue entre lo verdadero y lo falso. Lo que siente se vuelve más importante que lo que es. Lo que desea se convierte en más autoridad que lo que Dios establece. Lo que piensa se transforma en su única referencia. Así comienza el proceso que lleva hacia el punto donde estos pecados se vuelven imperdonables. El alma pierde la capacidad de arrepentirse, porque el arrepentimiento exige humildad. El arrepentimiento, de hecho, es el antídoto para estos 4 males. No un arrepentimiento emocional, superficial o condicionado, sino un arrepentimiento profundo que reconoce la necesidad de transformación. El problema es que quien avanza por el camino de estos pecados pierde progresivamente la capacidad de arrepentirse. No porque Dios no aceptaría su restauración, sino porque él mismo ya no la desea. Es como un paciente que rechaza el único tratamiento que puede salvar su vida, no por desconocimiento, sino por decisión. Por eso Jesús es tan claro cuando advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu. No es que Dios retire su misericordia, es que la persona ha desarrollado un corazón que ya no responde a ella. La gracia golpea la puerta, pero la puerta ya no se abre. La Escritura, sin embargo, siempre muestra que Dios advierte antes de permitir que alguien avance hacia este punto. Las advertencias divinas no son actos de juicio, sino actos de misericordia. Cuando Dios llama, corrige, confronta y sacude la vida de una persona, no lo hace para destruirla, sino para despertarla. Las dificultades, las crisis, los tropiezos, las pérdidas y los momentos de dolor muchas veces son llamados del cielo para evitar que el alma avance hacia estos estados irreversibles. Quien interpreta estos llamados como ataques o injusticias pierde la oportunidad de ser restaurado, pero quien los reconoce como advertencias divinas puede volver a tiempo. La diferencia entre la perdición y la restauración no está en la severidad del pecado, sino en la disposición del corazón para responder a la voz divina. Hay un elemento más que se oculta en este tema y que pocas veces se reflexiona: la influencia espiritual que ejerce la persona que se aleja por estos caminos. Así como la luz inspira a muchos, la oscuridad también puede arrastrar a otros. Cuando alguien entra en un estado de rechazo deliberado o apostasía, su actitud comienza a contaminar a quienes lo rodean, especialmente a los más vulnerables. Sus palabras se convierten en argumentos contra la fe, su postura se convierte en modelo para otros corazones debilitados, y su testimonio puede bloquear la búsqueda espiritual de quienes están dando sus primeros pasos. Jesús habló seriamente sobre quienes hacen tropezar a los pequeños en la fe porque comprendía que la apostasía no destruye solamente al individuo, sino a todos aquellos que lo admiran o lo siguen.
Por eso estos pecados son tan peligrosos. No quedan confinados al corazón de quien los comete. Se expanden hacia la comunidad. La responsabilidad del creyente, entonces, no es solo evitar caer en estos estados, sino también mantener una vigilancia constante sobre su propio corazón. La vida espiritual no se sostiene automáticamente. Requiere disciplina, sinceridad, autoconfrontación y apertura a la corrección divina. Cuando alguien deja de evaluar su corazón, cuando deja de examinar sus motivaciones, cuando deja de escuchar la voz del Espíritu en lo profundo, corre el riesgo de dar los primeros pasos hacia uno de estos estados sin siquiera darse cuenta. La protección está en la humildad, en la confesión continua, en la búsqueda constante de la gracia y en la comunión con otros creyentes que ayudan a mantener la llama espiritual encendida. Por todas estas razones, comprender los 4 pecados que pueden volverse imperdonables no debe llevar al miedo paralizante, sino a la vigilancia madura. Es un llamado a proteger la sensibilidad espiritual, a no acostumbrarse al silencio interior, a no justificar la desobediencia, a no trivializar la verdad y a no abandonar la fe cuando las tormentas de la vida golpean con fuerza. Es también un recordatorio de que la mayor tragedia espiritual no es caer, sino dejar de querer levantarse. Cuando la reflexión llega a este punto, es indispensable que la palabra sea clara y serena. La advertencia sobre los 4 pecados que pueden tornarse imperdonables no pretende sembrar pánico, sino abrir ojos. Comprender la gravedad de estos estados del alma nos obliga a mirar con honestidad nuestras motivaciones, nuestras reacciones ante la corrección y la rutina espiritual que asumimos sin examinar. El primer llamado es a la autoconciencia. No es suficiente conocer la doctrina. La fe exige discernimiento práctico y vigilancia cotidiana. Muchos creyentes viven en un consumismo espiritual que privilegia emociones pasajeras y evita la disciplina que moldea el carácter. Esa negligencia es terreno fértil para el endurecimiento. Cuando la devoción se vuelve espectáculo y la misericordia se convierte en excusa, la puerta interior se va cerrando lentamente. Una de las herramientas fundamentales para no acercarse a estos estados es la práctica habitual del examen de conciencia. No se trata de una autoacusación que paraliza, sino de una mirada honesta hacia los gestos del día a día. ¿Qué pensé cuando me ofendieron? ¿Qué preferí esconder o justificar en vez de confesar? ¿Qué palabras pronuncié para proteger mi orgullo? El examen humilde produce arrepentimiento y el arrepentimiento reaviva la sensibilidad del alma. La confesión sincera ante hermanos fiduciarios no es únicamente un rito, es un acto de liberación que impide que la dureza se convierta en identidad. La comunión con otros creyentes, cuando es genuina, funciona como espejo y como puente. El espejo que permite ver lo que el ego oculta y el puente que conduce de nuevo a la gracia. Otro antídoto poderoso es la oración persistente y no reactiva. La oración que solo aparece en crisis no sostiene la vida espiritual. La oración continua, humilde y cotidiana mantiene abierta la puerta del alma. Orar no es solamente pedir, sino escuchar. La oración que escucha permite detectar la menor inquietud del espíritu y responder antes de que la resistencia se arraigue. Cultivar tiempos de silencio, de lectura atenta de la Escritura y de meditación guiada por el Espíritu es la disciplina que previene la obstinación. Quien se acostumbra a escuchar diariamente la voz de Dios desarrolla una inmunidad espiritual contra el orgullo que engendra los caminos irreversibles. Asimismo, la enseñanza bíblica subraya la importancia de la obediencia pequeña. Obedecer el cotidiano lo que la palabra exige, aun cuando parezca irrelevante. La obediencia consagrada en actos humildes restaura la estructura del corazón. No es la heroicidad la que salva del endurecimiento, sino la fidelidad en lo pequeño. Cada acto de humildad plantado en la rutina cotidiana fortalece la capacidad de arrepentimiento y repele la progresiva anestesia de la conciencia. Las faltas repetidas, aunque sean aparentemente menores, quizá no destruyan la salvación de un día para otro, pero sí va minando la capacidad de sentir la necesidad de volver. La responsabilidad comunitaria es otro eje que debemos subrayar. No vivimos la fe en soledad. La iglesia saludable corrige, acompaña, disciplina y sana. Ignorar la comunidad o usarla para justificar errores personales es señal de que algo anda mal en el corazón. Cuando la persona se aparta de la comunidad, sea por orgullo o por vergüenza, pierde acceso a los instrumentos divinos de restauración. La corrección fraterna, ofrecida con amor y con humildad, es medicina que evita que la vida devenga en estatua. Es necesario aceptar ser mostrado en lo que está oscuro para poder recibir la luz. La disposición a ser enseñado por la palabra y por los hermanos evita que la rebeldía se instale y se naturalice. Es imprescindible también comprender la dimensión de perdón en relación con el arrepentimiento.
El perdón divino no es una fórmula mágica que operará sin la participación de la voluntad humana. La reconciliación exige reconocimiento de la falta, arrepentimiento, decisión de enmienda y, cuando es posible, restitución. La omisión consciente y mantenida de este proceso delata la presencia de un problema más profundo, la incapacidad de humillarse. Por tanto, cuando se observa que alguien rehúye sistemáticamente todo proceso de restauración, es señal de que la puerta interna puede estar cerrándose. La invitación pastoral es siempre a no abandonar la esperanza, pero a no ignorar la seriedad de la condición espiritual cuando se manifiesta. También debemos hablar con franqueza sobre la influencia cultural en el endurecimiento espiritual. Vivimos tiempos donde la autonomía es exaltada como valor supremo y la obediencia a una autoridad moral es vista por muchos como signo de debilidad. Esta atmósfera cultural puede seducir a corazones ya frágiles y justificar la rebelión. Por ello, quienes desean preservar la salud de su alma necesitarán un criterio firme. La verdad de la palabra debe ser la brújula que oriente toda interpretación cultural. No es un rechazo a lo contemporáneo, sino una llamada a evaluar toda cosa bajo la luz divina, evitando las modas que conducen a relativizar lo que es santo. Por último, hay que insistir en la esperanza. La historia de la redención está llena de retornos. Los 4 pecados descritos son terribles porque exponen una realidad posible del corazón humano, pero la narrativa bíblica también está repleta de ejemplos de restauración cuando la chispa de sensibilidad no ha sido totalmente extinguida. Por eso la exhortación final es a cultivar esa chispa con celo y amor, practicar la humildad, buscar consejo piadoso, establecer rutinas espirituales constantes, aceptar la corrección fraterna y vivir la confesión sincera son medidas concretas para que la misericordia de Dios encuentre lugar en nuestro interior. Atender a estas disciplinas no garantiza perfección, pero sí protege contra la progresiva anquilosis espiritual que lleva a la irreversibilidad. Que nadie interprete estas enseñanzas como una sentencia definitiva sobre la naturaleza humana. Son más bien un mapa preventivo. Quien camina con humildad y vigilancia, quien se reconoce necesitado y busca la compañía de la comunidad creyente, preserva la capacidad de recibir la gracia transformadora. Y si en algún momento la persona descubre señales de endurecimiento en su vida, el camino no es la desesperación, sino la urgencia de volver con sencillez. Confesar, humillarse, buscar acompañamiento y reafirmar la elección por la verdad. La misericordia espera. La puerta aún puede abrirse desde dentro, y la vida en el Espíritu es siempre posible mientras exista la menor disposición al arrepentimiento. La reflexión llega ahora a su tramo final. Ese punto en el que todo lo dicho se convierte no solamente en conocimiento, sino en una invitación profunda a la conciencia. Al hablar de los 4 pecados que la Escritura describe como imperdonables o que pueden colocarnos en un estado de irreversibilidad espiritual, no hemos buscado otra cosa que encender una lámpara sobre caminos que el corazón humano puede recorrer sin darse cuenta. Esta conclusión no pretende sembrar miedo, sino despertar entendimiento. Desea que cada oyente, en la intimidad de su alma, pueda decir: necesito cuidar mi corazón, necesito vigilar mi espíritu, necesito caminar con mayor humildad ante Dios. Porque la dureza, la blasfemia contra el Espíritu, la impenitencia deliberada y el rechazo consciente de la gracia no nacen de la noche a la mañana, se gestan lentamente, en el descuido cotidiano, en la soberbia que se disfraza de independencia, en la falsa seguridad de pensar que siempre habrá tiempo para volver. La gran lección es que la vida espiritual no se sostiene por inercia. Un creyente que deje de examinar su corazón por periodos prolongados corre el riesgo de acostumbrarse a postergar la obediencia. Y cuando la postergación se vuelve hábito, el alma empieza a perder sensibilidad, igual que una herida no tratada que, en vez de doler, comienza a entumecerse. La ausencia de dolor no significa sanidad. Al contrario, puede significar que el tejido ya no responde. Así ocurre con el espíritu. La falta de convicción no significa necesariamente que todo está bien, sino que la conciencia ya no escucha. Esta conclusión busca despertar esa escucha interior antes de que el silencio se convierta en un muro. Los 4 pecados que han guiado esta extensa reflexión representan horizontes de peligro espiritual, pero también espejos. Cada uno señala una manera en que el ser humano puede resistir a la gracia, elevando su propio orgullo por encima de la voz divina, despreciando deliberadamente lo que es santo, rechazando la instrucción del Espíritu que llama a la transformación, o intentando vivir una espiritualidad centrada en sí mismo, donde la voluntad personal se convierte en la única autoridad. Estos caminos, cuando se abrazan conscientemente y se mantienen sin arrepentimiento,
pueden volverse irreversibles no porque Dios cierre la puerta, sino porque la persona ya no quiere entrar por ella. El endurecimiento no es un castigo impuesto desde fuera, es un estado elegido desde dentro. Por eso, al concluir este extenso mensaje, es crucial recordar que la misericordia de Dios sigue siendo real, activa y disponible. La irreversibilidad espiritual no es un destino para quien todavía siente llamado, para quien todavía percibe una inquietud en su interior, para quien todavía se conmueve al escuchar la palabra. La propia preocupación por no caer en estos pecados es señal de que la sensibilidad espiritual todavía vive. El Espíritu Santo continúa obrando mientras el corazón no haya decidido cerrar la puerta por completo. Si hay convicción, si hay dolor por el pecado, si hay deseo de cambio, entonces no estamos ante un camino irreversible, sino ante una oportunidad urgente de volver. La conclusión también apunta a algo fundamental. Los 4 pecados imperdonables no deben ser entendidos como amenazas aisladas, sino como advertencias amorosas. Dios advierte porque ama. Un padre no grita a su hijo para humillarlo, sino para salvarlo de caer en un precipicio. De igual manera, las Escrituras señalan estos peligros no para condenar al creyente sincero, sino para que nadie se aleje sin darse cuenta. La firmeza de la advertencia es un acto de gracia. La claridad es misericordia. La luz es protección. Quien comprende esto no se llena de miedo, sino de gratitud, porque aun al advertir, Dios demuestra amor. Esta conclusión también invita a mirar hacia adentro y hacia adelante. Mirar hacia adentro para reconocer áreas donde tal vez comenzamos a justificar actitudes que no agradan a Dios. Mirar hacia adelante para decidir que a partir de hoy no habrá espacio para negligencia espiritual. La vida cristiana no se trata de perfección, sino de disposición. No se trata de nunca fallar, sino de nunca dejar de volver. No se trata de tener todas las respuestas, sino de mantener el corazón abierto para ser guiado. Quien vive así jamás se aproximará al punto de irreversibilidad espiritual, porque el arrepentimiento será siempre una puerta abierta. Es importante destacar que el amor de Dios no cambia. Lo que puede cambiar es la capacidad del ser humano para responder a ese amor. Por eso, esta conclusión pretende dejar grabado en la mente y en el espíritu un llamado a la vigilancia amorosa. Proteger la sensibilidad del alma, cultivar la humildad, evitar la soberbia espiritual, rechazar la indiferencia, combatir la tibieza, abrazar la corrección, apreciar la disciplina, valorar la comunión y caminar siempre con la conciencia despierta. No se trata de un esfuerzo desesperado, sino de un compromiso diario, cuidar lo que es sagrado dentro de nosotros. En este cierre, también es oportuno recordar que la Escritura es una invitación constante a volver. Incluso cuando se habla del endurecimiento del corazón, la Biblia declara: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra hoy es la clave de todo. Significa que mientras exista un hoy, todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza, todavía hay gracia. El único estado verdaderamente irreversible es aquel en el que la persona ya no quiere escuchar. Mientras haya deseo de escuchar, mientras exista una chispa de humildad, mientras persista un mínimo anhelo de arrepentimiento, la misericordia sigue activa. Por eso, la conclusión final es esta: vivir atentos, vivir sensibles, vivir con reverencia. No permitir que la arrogancia se infiltre en la fe, no ignorar las pequeñas señales de alerta, no justificar aquello que Dios desaprueba. La fe auténtica no se sostiene por temores, sino por amor. Pero el amor verdadero también comprende la seriedad de las cosas espirituales. Cuando el creyente abraza esta combinación, humildad, vigilancia y amor, se aleja de todos los caminos que conducen al endurecimiento y permanece en la senda donde la gracia siempre puede obrar. Que esta reflexión no termine aquí, sino que continúe en la vida diaria, en la manera de hablar, de decidir, de reaccionar, de corregirse y de volver a Dios una y otra vez. Porque mayor antídoto contra lo imperdonable es un corazón que nunca deja de pedir dirección y nunca deja de reconocer la necesidad de la luz divina. Y mientras ese corazón exista, la puerta del cielo jamás estará cerrada.